buenas tardes, chicos. Espero todos se encuentren muy bien de salud. Es un gusto pues saludarlos a través de esta forma. En esta ocasión pues vamos a iniciar. Les doy la bienvenida al componente de la asignatura que está relacionado con la parte experimental, que corresponde pues a los laboratorios. Ya de todos he sabido, ¿verdad?, de que pues debido a la emergencia nacional y mundial, los laboratorios pues los realizaremos de forma virtual, o habrán ciertos laboratorios en que ustedes en su casa harán los experimentos. Dedicamos esta primer práctica a una de las herramientas más utilizadas y más importante para el estudio de los seres vivos. Recordarles de que el enfoque de la asignatura siempre va desde lo general hasta lo particular o específico. Entonces, iniciamos estudiando el microscopio. El microscopio ustedes lo pudieron observar o lo pudieron estudiar, algunos en su bachillerato, otros quizás no han tenido acceso a esta herramienta. Sin embargo, pues en la unidad 1, en las clases de la semana pasada, ustedes pudieron ver de que la utilización y el descubrimiento de esta herramienta revolucionó el estudio de la biología. Y es importante de que lo manejemos adecuadamente, no solo por el hecho de que obtengamos imágenes adecuadas. Sí, al nosotros obtener imágenes adecuadas, luego pues nos pueden permitir discernir o dilucidar estructuras, formas, funciones de diferentes organismos vivos, y que luego pues lo pueden aplicar en asignaturas o en áreas aplicadas, ya sea la microbiología, pues donde ustedes estudiarían microorganismos microscópicos, ya sea para estudiar en anatomía, para estudiar células, tejidos, cosas que nosotros pues habitualmente no podemos ver a simple vista, pero que gracias al microscopio podemos observarlo. Y también hacemos énfasis en esta práctica del cuidado. Sí, así nosotros podemos garantizar que los microscopios, que estos equipos se extienda su periodo de vida, y que además pues siempre obtengamos imágenes adecuadas. Por tal razón es que dedicamos esta primera práctica al conocimiento y uso del microscopio. Los objetivos de esta práctica son varios. Esperamos que, a pesar de ser de forma virtual, ustedes pues puedan adquirirlos, puedan ejecutarlos, y que al encontrarse físicamente con un microscopio los puedan utilizar. Lo más importante es de que ustedes reconozcan la importancia de este microscopio, de esta herramienta, de este equipo en el estudio de la biología y en otras ramas de la biología o ramas de ciencia de la salud. Conozcan los componentes, cuidados y usos del microscopio, tanto de campo claro, que es el convencional, y el de tipo estereoscopio. Desarrollen la habilidad de usarlo adecuadamente. Aprendan a elaborar y a enfocar preparaciones microscópicas. Calculen los diámetros de aumento para cada ocular. Diferencien las características de las imágenes que se obtienen en estos dos microscopios, el de campo claro y el de estereoscopio. Y por último, pues, y quizás más importante para su formación profesional, es que ustedes tengan la capacidad de seleccionar un microscopio de acuerdo a lo que van a observar. Dependiendo del tipo de muestra que ustedes tengan a analizar, así debe de ser el microscopio que deben de seleccionar. La definición de microscopio tiene su origen de estos dos
vocablos griegos, micros, que significa pequeño, y scopien, que significa observar. Y si nosotros nos vamos a la definición etimológica de la palabra, pues significaría observar cosas pequeñas. Esta sería la definición más rudimentaria de microscopio. Ahora, una definición más técnica o sofisticada podemos definirla como instrumentos de óptica que nos permiten ver objetos muy pequeños o detalles estructurales imposibles de distinguir a simple vista. Sí, pequeñas estructuras, objetos que a nuestra vista, a la resolución del ojo humano, nosotros no las podemos diferenciar, no podemos dilucidarla y solo la vemos como un solo objeto. Sin embargo, nosotros al tener esa capacidad de acercarse más al objeto, vamos a ver de que lo que antes se miraba como un solo objeto pueden ser dos o tres que están muy próximos entre sí. Un poco de historia para que recordemos. El primer microscopio que se diseñó lo hizo Zacharias Jensen con Hans. Ellos pues fabricaron este tubo alargado y en ambos extremos colocaron un lente, y eso pues les permitió observar siempre con un aumento menor, pero lograron ver un poco más grande el objeto que estaban estudiando. Pasaron alrededor de 60 a 70 años en los que Anton van Leeuwenhoek tomó de base pues este microscopio rudimentario y le agregó más lentes. Él se dedicaba a la fabricación de lentes. Tuvo la idea entonces de pues añadir sistemáticamente otros lentes y aumentar entonces la capacidad de observar. Los libros mencionan que Anton van Leeuwenhoek se dedicó a observar protozoos de agua de charco y de sus propias heces. Y entonces esa curiosidad hizo de que él pues desarrollara esos par o juegos de lentes. Unos pocos años después, Robert Hood estudió el corcho y descubrió que habían ciertas estructuras que se conservaban a pesar de que el corcho es un material muerto. Él pudo observar pues esas estructuras regulares que daban la alusión de celdillas, y esas celdillas pues gracias a esas celdillas o a ese término es que nosotros conocemos el término de célula, que es pues la estructura básica y funcional de todos los seres vivos, que simplemente pues podemos observar a través del microscopio. Ya de 150 o 200 años después, Joseph Jackson Lister construyó un microscopio de mayor capacidad y de mayor calidad, hasta los microscopios actuales que nosotros conocemos. Bien, entonces en esta práctica ustedes van a estudiar estos dos tipos de microscopios: el microscopio óptico de campo claro, que ustedes tienen ahí en su manual, ¿verdad?, con sus respectivas partes, que incluso pues en el examen de pre les hemos preguntado de piezas relacionadas a el microscopio. Y también vamos a ver un poco acerca del microscopio óptico de tipo estéreo. ¿Sí? Los dos tienen diferentes funciones, o más bien tienen diferentes aplicaciones, pero siempre se basan en el mismo concepto.
Entonces, un microscopio es, ya decíamos, ¿verdad?, que es un instrumento de óptica que está formado por una serie o juegos de lentes. Vemos nosotros que la luz incide a través de un par de lentes denominado condensador. El condensador concentra esos rayos de luces y una vez concentrados, pues inciden de una forma más eficiente sobre la muestra. Es decir, que necesitamos que la luz atraviese la muestra y luego esa luz pues va a seguir y va a atravesar un par de lentes. Ustedes ven aquí que tenemos dos pares de lentes contenidos en una pieza denominado objetivo. Le llamamos objetivo porque es el juego de lentes más próximo al objeto de estudio. Por esa razón se denomina como objetivo este juego de lentes. Bien, entonces la luz se conduce y este juego de lentes provoca que haya un cambio en el plano de la luz. Es decir, que hay una inversión de la imagen y luego pues es conducida a través de otro juego de lentes que se conoce como ocular. El nombre pues viene dado a que este juego de lentes está más próximo a el globo ocular, a nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como las imágenes se pueden ver magnificadas y también de esa forma nosotros podemos ver imágenes invertidas. Sí, vemos aquí el esquema que la muestra es atravesada por la luz y la luz se conduce a través de los objetivos. En algún momento el plano cambia y la imagen se ve invertida. ¿Sí? Por lo tanto, el tipo de imágenes que nosotros obtenemos a través del microscopio óptico de campo claro son imágenes invertidas, magnificadas, ¿sí? Porque estos lentes tienen un poder de aumento, ¿sí? Entonces vemos incrementado el tamaño de la muestra, invertida, aumentada, virtual, porque es una imagen virtual, falsa, ¿sí? Desde el momento en que cambia el plano de la luz, ahí estamos diciendo que obtendríamos una imagen invertida y por lo tanto también virtual. No es una imagen verdadera por la misma inversión del plano. ¿Sí? Esas son las características de esa imagen. Además, las imágenes que vamos a obtener aquí son bidimensionales. Únicamente vamos a ver en dos planos. Es decir, planas, imágenes planas que solo vamos a ver en alto y ancho. Ahora, el aumento total de la imagen va a venir dada por el aumento del ocular por el aumento del objetivo. Es decir, que si nosotros estamos observando una imagen con el objetivo panorámico, es decir, el 4x, y nuestros oculares tienen un aumento del 10x, estaríamos sacando la cuenta. 4 por 10 sería 40. Es decir, que esa imagen la veo 40 veces más grande de lo que se ve en forma real. ¿Sí? Ese es el dato o esa es la información que nos brinda el cálculo de aumento total o de diámetros de aumento.
Ahora veremos las características del microscopio. Esta primera característica es la que ya hemos mencionado anteriormente y es la capacidad de dar imágenes de mayor aumento, es decir, el aumento o magnificación. ¿Qué implica esto? Lo vemos aquí y ahora con una célula. Vemos aquí una célula que tiene esta estructura en la parte inferior y orientada hacia la derecha, que cuando nosotros entonces hacemos incidir la luz y pasa a través de este juego de lentes que serían los objetivos, vemos que la luz se cambia, hay un punto focal, es decir, un punto donde se invierte la dirección de esa luz y luego resulta en la obtención de una imagen invertida, ¿sí? Y aumentada. Vemos que ahora esta estructura celular, conocida como flagelo, ya no está en la parte inferior, sino que se encuentra en la parte superior. Y ya no está orientada hacia la derecha, sino que está orientada hacia la izquierda. Es decir, que es una inversión en todos los planos, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. La inversión es completa y por esa razón pues que la imagen es considerada como virtual. También recuerden que es bidimensional. Aquí no estoy viendo 3 dimensiones, sino que la estoy viendo en la imagen plana. Por eso es una imagen bidimensional. La segunda característica es la resolución. Es la capacidad que tienen estos instrumentos de que se distingan dos objetos muy cercanos entre sí y los vea definidos. Eso es muy importante, la definición. Sí, porque nosotros a simple vista, nuestro ojo humano puede ser que vea esta estructura como un solo punto, pero gracias al microscopio y a su capacidad podemos ver que en realidad no es un solo objeto, sino que son dos objetos que están muy cerca entre sí. Además, yo puedo ver que la estructura se ve definida, ¿sí? Bordes contorneados o definidos. Eso es muy importante. A veces resulta que cuando nosotros vamos al microscopio, físicamente hablando, vemos las imágenes como borrosas o, digamos un término más cercano, como pixeleadas. Sí, ese fenómeno de opalescencia o borrez no debe de verse, ¿verdad? Debe de verse completamente definido. Si no, de lo contrario, estamos enfocando mal. Bien, ahora tenemos las piezas. Ustedes las tienen en su manual también, en su práctica de laboratorio, ¿verdad? El microscopio óptico de campo claro. Todos los microscopios se componen de 3 sistemas. Tenemos el sistema mecánico, el sistema óptico y el sistema de iluminación. El sistema mecánico, pues, su función principal, dar soporte, dar estructura al microscopio. Cuando nosotros lo vemos, voy a comenzar de la parte superior. El tubo estativo da soporte a los oculares. El brazo da soporte a toda la porción superior del microscopio donde están los oculares y los objetivos, y también me permite movilizarlo. Tomaré el microscopio del brazo y lo sostendré de la base. Cuando ustedes quieran movilizar un microscopio, deben de sujetarlo fuertemente del brazo y colocarlo en la palma de su mano sobre la base.
De esa forma vamos a movilizar correctamente un microscopio. Tenemos el revólver. El revólver sostiene a los oculares y también permite la manipulación o el cambio de los objetivos. Cuando ustedes deseen cambiar de objetivos, no lo vamos a hacer sujetando los objetivos directamente, ¿sí? No, los objetivos no se manipulan. Manipulamos el revólver. Tenemos luego la platina. La platina es la pieza donde colocaremos la muestra, donde nosotros vamos a colocar nuestra muestra a estudiar. La platina tiene estas pinzas. Estas pinzas sujetan la preparación a fin de que cuando nosotros estemos movilizando la platina, la preparación se quede fija. Tenemos también el carro. El carro es una pieza que mueve la muestra, ¿sí? Mueve estas piezas de la platina, ya sea de derecha a izquierda o viceversa, o de arriba hacia abajo. Cuando digo de arriba hacia abajo, me refiero a en dirección a mi persona, ¿sí? O pueden hacerlo ver como de, lo voy a mover más hacia mí o hacia dentro del microscopio. Tenemos el tornillo macrométrico. El tornillo macrométrico es el responsable de subir la platina, ¿sí? Esta platina se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Y es el responsable entonces de darnos el enfoque aproximado. Cuando nosotros estemos enfocando, el tornillo macrométrico, al acercar la muestra, si recuerden que si la muestra ya está aquí y nosotros movilizamos el tornillo macrométrico, vamos a estar acercando la muestra hacia los objetivos. Entonces, cuando nosotros estemos viendo en los oculares, a través de los oculares, la muestra se va a revelar y se va a definir por el tornillo macrométrico, y por eso se dice que es un enfoque aproximado. Ya, para nosotros definir o darle una buena resolución a esa imagen, utilizamos el tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico nos va a dar ese enfoque específico, ¿sí? Un enfoque fino. Él nos va a ayudar a definir, a darle o a evitar, más bien a evitar esa sensación que se ve borroso, que se ve empañado o pixeleado, digamos así, ¿verdad? Y por último pues tenemos la base, ¿sí? La base pues que nos permite movilizarlo, ¿verdad? Como les decía, vamos a sujetar el microscopio sostenido en nuestra palma, ¿verdad? Colocarlo en nuestra palma en la base. Muy bien, entonces estas son las piezas del sistema mecánico. Las piezas del sistema óptico solo son 4. Comenzamos con los oculares. Bueno, y antes pues el sistema óptico es el responsable de ver las imágenes y de las características propias del microscopio, que eran la magnificación y la resolución. Sí, entonces los oculares son los lentes más próximos a nuestro ojo. Los objetivos, que son los responsables de observar, de incrementar el tamaño de la muestra. El condensador, que ya decía que era el responsable de concentrar los rayos de luz. Y el diafragma, que únicamente regula la entrada de la luz hacia el condensador.
¿sí? Por último tenemos el sistema de iluminación, que es responsable pues de aportar la luz, ¿verdad? Que generalmente se ve en esta parte. Aquí en este microscopio, en este modelo o esta figura, no se observa el regulador de la luz, pero el regulador de la luz generalmente está próximo al botón de encendido, o a veces también está en esta porción. La verdad, chicos, que ustedes cuando se encuentren trabajando con un microscopio, antes de iniciar les recomiendo que revisen las piezas, que las ubiquen antes de iniciar. Algo que es muy importante que debemos de evidenciar pues son los materiales que se utilizan para observar. Ustedes ahí en la práctica tenían cómo deben de ser las muestras que se van a observar a través de este microscopio. Debemos de utilizar una lámina o portaobjeto, que es, valga la redundancia, una lámina de cristal, de vidrio, sobre la cual colocamos el objeto de estudio. Una laminilla, que también es una lámina de vidrio, solo que mucho más delgada, que se coloca sobre el objeto. Y entre ambas láminas, si ustedes recuerdan de sus clases de física o sus clases de inorgánica, cuando la luz pasa de un medio a otro, se refracta. Para evitar ese fenómeno de refracción, agregamos agua. ¿Sí? El agua permite, o más bien evita, que haya aire entre ambas láminas de vidrio. Habrán ciertas preparaciones que no es con agua, sino que es con otro material, pero eso dependerá de lo que ustedes vayan a observar. Bien, entonces ahora vamos a ver la técnica de enfoque, y durante la técnica de enfoque los cuidados que se deben de tomar durante la manipulación del microscopio. Ahí nos indican entonces de que a continuación vamos a ver el modo adecuado de realizar un enfoque, desde el objetivo de menor aumento hasta el objetivo de inmersión. Lo primero, pues nosotros vamos a conectar el microscopio a nuestra red eléctrica. Como les decía, observen, en este microscopio el botón de encendido estaba en el lado derecho, ¿sí? Y más abajo, este botón es el que regula la intensidad de la luz. Ahora, el siguiente paso es que nosotros vamos a regular la distancia interpupilar. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente movilizar los oculares, ajustar estos oculares a nuestras pupilas, a nuestras cavidades oculares, a manera de que nosotros veamos un solo campo, a manera de que nosotros veamos un solo campo, ¿sí? Vemos de que cuando nosotros estemos observando, a ver, un campo de luz izquierdo y uno derecho, deben de concentrarse y verse en uno solo. Eso de que nosotros vamos a estar con un ojo cerrado y el otro abierto no es correcto. O que vamos a decir, fíjese que yo en este veo una mancha gris y en este veo una célula azul. No, ¿verdad? Debe de verse en un solo campo para garantizar que haya un buen enfoque.
Luego vamos a iniciar pues el análisis, ¿verdad? Vamos a tomar nuestra muestra, nuestra lámina. Sí, chicos, es importante que esa lámina se encuentre limpia para evitar que no veamos, ¿verdad? Entonces colocamos la lámina. Ustedes pueden observar que la lámina se colocó directamente en la platina y se sujetó con las pinzas. Ahora, como ya está sujetada, vean que vamos al siguiente paso, que es centrar la muestra. En este caso la muestra corresponde a esta mancha de aspecto rojo. La vamos a dejar al centro, es decir que el haz de luz incida sobre esto, ¿verdad? Algo muy importante que debemos de recordar también es que siempre vamos a iniciar con el objetivo de menor aumento. En este caso el 4x. Ese es el objetivo de menor aumento y debe de estar alineado con el condensador. Generalmente los microscopios tienen un sonido como de enrase que le da a entender a uno de que ya está alineado. Cuando uno mueve en los objetivos, aquí se escucha un ruido y entonces ahí uno dice, ahí está ya alineado el objetivo. Bueno, entonces centramos la muestra utilizando el carro, ¿sí? Utilizando el carro es que nosotros vamos a movilizar la platina a fin de centrar la muestra, ya sea de izquierda a derecha o de el frente hacia el fondo, ¿verdad? Luego, con el tornillo macrométrico vamos a subir la platina hasta el tope, es decir, hasta la mínima distancia entre los objetivos. Generalmente ahí se escucha un tope. En ese momento entonces nosotros vamos a observar a través de los oculares y vamos a comenzar a bajar con el mismo tornillo macrométrico despacio a fin de enfocar aproximadamente y finalmente pues enfocar con el tornillo micrométrico. Vamos a afinar la imagen a que se vea completamente definida, sin eso de empañado, borroso. ¿Sí? Ya ahí hemos pues enfocado, hemos realizado una preparación con un enfoque al 4x. Pasamos al siguiente objetivo y para ello pues vamos a cambiar el enfoque, ¿verdad? Y vamos a mover los objetivos a través de el revólver. Y a partir de ese momento, chicos, el tornillo macrométrico ya no se utiliza. Únicamente vamos a utilizar el tornillo micrométrico para enfocar. Porque corremos el riesgo que con el tornillo macrométrico, como recuerden que son movimientos más grandes o más pronunciados, que nosotros los podemos ver más fácilmente, puede ser de que nosotros provoquemos que la platina suba bruscamente hasta arriba y puede que dos cosas ocurran: la lámina se quiebre o desajustemos los lentes dentro del objetivo. Vamos a regular el diafragma, sí, porque necesitamos que la luz se vea normal, ¿verdad? Y que también esa intensidad de luz no nos moleste nuestra vista. Pasamos al enfoque del 40x de igual forma, utilizando el revólver. Si ustedes se fijan, aquí es muy importante esto, chicos. Si ustedes se fijan, a medida que nosotros incrementamos el poder de aumento de los objetivos, se acerca mucho más a la muestra, ¿sí? Se está acercando más a la muestra y también la entrada de luz se hace más pequeña.
Por eso es sumamente importante que el tornillo macrométrico no se utilice después. Luego pasamos al objetivo de inmersión. Para el objetivo de inmersión vamos a colocar los objetivos 40 y 100 en forma de A invertida. ¿Sí? Dejamos un espacio entre el 40 y el 100 por, y vamos a adicionar una gota de aceite de inmersión, que más adelante pues hablaré con respecto a él. Fíjense cómo lo van a agregar. Lo agregan una gota, teniendo el cuidado de no tocar los objetivos y también el cuidado de que esa gota pues se adicione en la lámina. Han habido ocasiones que ese aceite lo tiran por aquí, ¿verdad? Y cae en el condensador. Y el problema es que el aceite, si ustedes pues en sus casas, en sus utensilios, no limpian rápidamente los aceites, forman una capa, una costra, y esa costra pues se incrusta y es mucho más difícil limpiarla a medida que transcurre el tiempo. De igual forma, utilizamos únicamente el micrométrico, ¿sí? Observen que solo el micrométrico se mueve a fin de observar la imagen. Ya en el enfoque 100, pues miren, así observaríamos esta muestra de sangre. Luego, terminamos nuestro enfoque. Fíjense, vamos a desmontar. Para desmontar, observen que lo primero que debemos de realizar es regresar los objetivos al objetivo de menor aumento. Regresamos al 4 por. Sí, chicos, como utilizamos el aceite de inmersión, me fui directo del 100 al 4 por. Porque si yo regresaba al 40, corro el riesgo de que el aceite ensucie el objetivo de 40 y el objetivo 10 por la proximidad, ¿verdad? Entonces lo primero es regresar al objetivo de menor aumento, 4 por. Repito, como utilicé el 100 por, como utilicé aceite de inmersión, me voy directo al 4 por. Sin embargo, si yo hubiera utilizado el 40, si yo me hubiera quedado mi enfoque hasta el objetivo del 40 por, no voy a pasar al 100, porque para pasar al 100 requiere aceite. Entonces simplemente regreso al 10 y luego al 4 por. Ahora pues limpio el lente con un papel especial. Ese papel especial me garantiza que no raye los lentes. Todos los que tenemos lentes, ¿verdad? Hasta mi persona, sabemos de que es una frustración cuando rayamos nuestros lentes. Sí, entonces algunos pues, y yo les recomiendo que compren sus franelitas o ese papel limpia lentes. Ese papel limpia lentes lo comercializan en Electrolab Medic. Y como repito, ese papel limpia lentes nos permite absorber el aceite, no rayar el lente y también no dejar mota o fibras en el lente de inmersión. Recuerden, chicos, que es muy importante limpiar el aceite de inmersión y el objetivo de inmersión, porque si no se forma una capa y luego esa capa dificulta la observación en otros enfoques. Bueno, ya limpié. Ahora retiro la lámina, ¿verdad? Y para ello, miren, bajo la platina. Antes de retirar la lámina, antes de retirar mi muestra, bajo la platina con el tornillo macrométrico y luego la retiro. Limpio mi lámina. Tengo listo el microscopio. Si no, pues lo apago. Lo dejo listo para ser almacenado. En este caso, pues lo apago. Coloco o centro el carro
limpiamos nuestra lámina. En este caso es una lámina fija que requieren ciertos cuidados. Desconecto, ¿verdad? Y luego lo enrollo. Hay ciertas personas que enrollan el cable de conexión en esta porción. Yo personalmente no lo recomiendo mucho. Prefiero que ustedes amarren el cable o lo enrollen alrededor del tubo estativo. Sin embargo, pues no es incorrecto. Bien, entonces ahora pasamos a los experimentos. El primer experimento que ustedes tienen ahí, pues que ustedes van a reconocer el simulador virtual del microscopio óptico convencional. Lo primero que vamos a realizar pues es que ustedes desde su computadora, tablet, no estoy seguro si es de las tablets o iPads, incluso no sé si desde el teléfono, vamos a acceder a un website, dígase pues Google Chrome o Mozilla Firefox. Yo les recomiendo Chrome. Sí, en Chrome no nos ha manifestado ningún problema. Y van a acceder pues al sitio web de el simulador virtual de la Universidad de Delaware. Luego pues vamos a darle autorización al Adobe Flash Player. Es un requerimiento que ustedes tengan habilitado el Flash Player o el Flash 6 para que el simulador pues se ejecute. A veces vamos a ver de que ciertas páginas o ciertos websites junto con la dirección tienen este candado. Este candado nos indica que es un sitio seguro. O a veces también dice not secure, que pues nos indica que no es un sitio seguro, ¿verdad? Y por lo tanto corremos el riesgo. Eso pues no lo podemos evitar. Es decir, que la página web no cuenta con los requerimientos para protección, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden regular ciertas cosas desde su navegador. Muy bien, entonces lo habilitamos. Y luego vamos a reconocer todas las secciones del simulador, que son 4. Tenemos el Getting Started, que es un recorrido en el simulador, que lo vamos a ver en la porción derecha media. Luego en la porción superior derecha, en la esquina, vemos las preparaciones microscópicas, que son 4. Y en la porción izquierda superior vemos el Switch Views y el Checklist. Bien, entonces ustedes tienen la dirección web en su manual, la toman, ¿verdad? La copian. Ustedes tienen ahí la práctica número 1, titulada de otra forma, pero es la misma. Entonces copian la dirección, nos vamos al navegador, la colocamos en la barra de búsquedas y luego le damos enter, ¿verdad? Luego, estando ahí, vemos que el Adobe Flash Player está bloqueado. Nos vamos entonces a esa región, ¿sí? Esa región próxima a la dirección. Ahí pueden ver ustedes que es not secure. Y vemos pues que la conexión de este sitio no es totalmente segura. Ahí mismo esta pestaña que se despliega nos da la opción. Ahí nos da la opción de el flash. Y a la par las opciones allow o block, allow pues permitir. Y listo. Una vez que ustedes le dan permitir, se habilita el simulador. Y vemos entonces las regiones. Tenemos el microscopio, el área donde está el Switch Views y el Checklist,
el Getting Started y las preparaciones microscópicas. Veamos, entonces en el Getting Started está ese botón donde iniciamos el recorrido para darnos una idea de todo el simulador. Está en inglés, son indicaciones en inglés, sin embargo ustedes pueden habilitar los subtítulos que también están en inglés, pero les puede dar una idea, ¿verdad? Luego tenemos las preparaciones microscópicas. Cuando posicionen el cursor sobre estas preparaciones salen los títulos de las preparaciones. Letter E, onions, cápsula de bacteria y células de mucosa bucal. Y pues en la otra parte, aquí es muy importante porque aquí está el Switch Views. Ustedes ven de que arriba del Switch Views les dice You are looking at the microscope. Es decir, que ustedes están viendo fuera del microscopio o externamente, o al microscopio están viendo. Sin embargo, al darle clic al Switch View ya dice diferente, dice viendo a través del microscopio. Entonces ustedes deben de ver a través del microscopio, les permite ver eso, y siempre pues vemos las piezas claves. Luego el checklist, que nos da una idea de todo lo que nosotros estamos realizando. Ese nos ayuda a ver los pasos. Cuando ustedes vean de que les da el clic, pues eso quiere decir que están listos y pueden seguir continuando. Ahí vemos todo, ¿verdad? Vemos luz encendida, intensidad, elección de la lámina, el objetivo 4x colocado, el espécimen o la muestra está centrada, la platina está a la máxima posición, ajuste de los oculares, enfoque fino, ajuste del diafragma, etcétera, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver ahí. Bien, igual vamos a ver las piezas. Ahí están los oculares, el tubo estativo, el revólver, los objetivos. En este caso el objetivo alineado se ve al fondo, la platina con sus pinzas, el carro, ¿sí? Esa pieza pues miren hacia el frente mío o hacia el fondo, de derecha a izquierda o de viceversa. La platina con el tornillo macro se sube, ¿verdad? Y con el fino, miren, con el tornillo micro pues los movimientos son menos bruscos, menos perceptibles. El diafragma, la fuente de luz, el condensador que no se logra ver, pero sabemos que ahí está el botón de encendido, y el regulador de la intensidad de luz. Son las piezas que ustedes pueden ver en el microscopio, ¿verdad? Bien, ahora pasamos al experimento número 2, donde vamos a observar la letra E. Bien, entonces nos vamos a donde están las preparaciones, le damos clic y la arrastramos. Miren, ahí está el letter E y se arrastra, ¿verdad? Hacia la platina. Las pinzas lo sujetan. Luego que hemos colocado nuestra muestra, pues lo encendemos. Vemos de que sí, la luz se encendió. Regulamos la intensidad hasta el número 10. Solo tiene 1 y 10, entonces así se ve, ¿verdad? Luego damos clic en Switch Views y vamos a ajustar los oculares. Sí, lo que les decía anteriormente en la técnica, en el video anterior, que debemos de ver un solo campo concentrado, y para ello pues dando clic en los oculares vamos a moverlos hasta que se vea un solo círculo. Lo mismo ocurre cuando lo hacemos en la vida real, porque todos tenemos diferentes formas o simetrías en nuestra cara, entonces por eso es importante eso. Bien, entonces ya regulamos eso. Ahora vamos a centrar nuestra muestra. Sí, y para centrar la muestra, miren, con el carro vamos a moverlo de izquierda a derecha y luego de
el fondo hacia el frente o de arriba hacia abajo, por así decirlo. Vemos que la muestra ya está centrada sobre el haz de luz. Ahora vemos que tenemos que verificar, ¿verdad?, que comenzamos en el objetivo. En este caso, observen que cuando desplazamos el revólver de derecha a izquierda, cuando desplazamos el revólver de derecha a izquierda, vemos de que pasa al objetivo de menor aumento. Podemos apretar el checklist para ver, miren, la luz ya se encendió, la intensidad está en 10, ya seleccionamos la lámina, el objetivo está en el 4, ya centramos el espécimen, miren. Sí, ahí está, ¿verdad? Ahora pues podemos comenzar. Miren que nos dice de que el siguiente paso es colocar la preparación a la mínima distancia, o sea, subiéndolo con el macrométrico. Listo, entonces todos esos pasos ya están listos. Doy clic en Switch View. No vemos nada todavía porque no hemos enfocado, entonces bajamos la platina con el tornillo macrométrico y observen, se reveló la imagen. Ya podemos ver la letra E. Ajusto el diafragma a manera que siempre se vea claro y luego pues vamos a afinar nuestra imagen con el tornillo micrométrico a fin de que se vea completamente definida. Pudieron ver que se miraba más borrosa hace poco, ya se va definiendo, la letra se va definiendo. La voy a centrar, ¿sí?, con el carro. Ahí estoy bajándola. Y ahora continúo nuevamente con el enfoque. Lo estoy perdiendo, entonces tengo que moverme, ¿verdad? Sentido inverso. Me estaba alejando mucho, me estoy acercando, me acerco hasta que se ve completamente definida la imagen. En este caso la letra E, miren, invertida. Listo, y entonces ven la lista de check completa. Tienen ustedes ahí el primer enfoque en 4x. Pasamos al 10x dando clic en el revólver. Observen, la imagen se ve más grande, definida aún. En ese momento pues todavía se ve definida, pero si en la vida real ustedes no la ven definida, pues utilizamos el tornillo micrométrico. Yo lo muevo y aún se ve definida. Y también pues el checklist pues me dice de que está el enfoque fino. Voy a pasar entonces al objetivo 40x. Es importante que ustedes vean que a medida que nosotros vamos aumentando el poder de los objetivos, nos acercamos más al objeto. Pasamos de ver una letra microscópica, normalmente utilizamos una letra E que tiene un tamaño de 1 milímetro. Y vean cómo se ve. Paso al del 40x, me aproximé tanto a la imagen que ya solo veo una porción, no veo completa la letra. Ahora, recuerden que lo que les decía, a medida incrementa el poder de aumento de los objetivos se van acercando más a la muestra, y al acercarse más, la entrada de luz es menor. Por eso es que vamos a regular el diafragma para que entre más luz. ¿Sí? El espacio de entrada de la luz es menor porque me estoy acercando mucho más a la letra, al objeto. Y en este caso, al acercarme más a la letra, ya no la veo completa, sino que veo una porción. Bien, entonces esto es lo que ustedes van a dibujar en esos círculos que ustedes ven en la práctica. Vamos a desmontar igual lo mismo, miren,
Ahora muevo de izquierda a derecha para regresar, ¿verdad? Entonces bajo la platina, dejo el objetivo de menor aumento, arrastro la lámina y listo. Ya tengo listo el microscopio para observar otra preparación, o bien apagarlo después de regresar la intensidad, ¿verdad? Muy bien, entonces ustedes tienen ahí estos círculos simulan el campo de visión, ¿verdad? Sin esto gris, no sé por qué me salió aquí. Ustedes aquí van a dibujar lo que han observado y aquí van a escribir la dirección del desplazamiento, es decir, que si ustedes mueven el carro hacia la derecha, hacia donde se mueve, hacia la izquierda, hacia donde se mueve, de arriba hacia abajo también. Luego pasamos a el experimento número 3, que ahí van a utilizar ustedes el objetivo del 100 por. Lastimosamente el simulador para utilizar el 100 por no hay como un paso de agregar el aceite, pero nosotros siempre se le agregamos. ¿Por qué? Como les decía, entre la lámina y la laminilla está nuestra muestra. Fíjense, aquí hay un espacio de aire. Este espacio de aire nosotros lo suplantamos por agua, a fin de que no haya refracción. Recuerden que cuando la luz atraviesa un material y sale a otro material con diferente índice de refracción, la dirección cambia, el ángulo cambia y vemos de que ciertos rayos se van fuera del objetivo, porque entre el objetivo del 100 por y la lámina hay una capa de aire y este aire provoca que se refracte buena parte de esos rayos de luz y por lo tanto entre menos luz se vea más opaco y no se vea definido. Para evitar esta refracción lo máximo que se pueda, agregamos el aceite de inmersión. El aceite de inmersión tiene un índice de refracción muy similar al vidrio y por lo tanto la refracción, es decir, estaríamos evitando que los rayos de luz se refracten y se escapen fuera del objetivo, sino que se vayan dentro. Además, el aceite de inmersión lubrica, es decir, que cuando nosotros movilicemos el objetivo del 100 por, cuando ustedes lo hagan, se siente como que se va a quebrar o va a chocar o va a rayar. No, siempre que hemos enfocado bien desde el 4, 10 y 40, vamos a ver de que va a desplazarse suavemente y el aceite de inmersión pues va a lubricar y evitar la pérdida. Ustedes pues van a enfocar la preparación de punta de raíz de cebolla hasta el objetivo 100 por y ahí tienen para dibujarlo. Y luego el experimento número 4, que ustedes van a observar un video sobre cómo preparar, valga la redundancia, preparaciones microscópicas al fresco. Sí, preparaciones que nosotros podemos hacer en el laboratorio y no comprar prefabricadas. Ustedes van a acceder entonces a ese sitio web, es un video de YouTube, van a contestar las siguientes preguntas de lo que ustedes hayan observado, cuáles son los materiales que se requieren, por qué debe lavarse el material, ese material para preparar esto y qué se debe hacer para evitar burbujas. Ya les he mencionado por qué no deben de haber burbujas. El último experimento tiene relación con el
microscopio de tipo estéreo. A diferencia del microscopio óptico de campo claro, el microscopio de tipo estéreo, la luz no atraviesa el objeto, sino que la luz ilumina el objeto y se ve a través de estos juegos de lentes, un lente objetivo y los oculares, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una platina donde colocamos la muestra, una fuente de luz superior y una inferior, dependiendo de cómo querramos observar ese objeto. Aquí podemos ver objetos grandes, ¿sí? Y opacos, objetos que en el de campo claro, pues por ser muy grandes no pueden ser capas delgadas o finas, o por ser muy oscuros pues no se va a ver nada. Aquí sí lo podemos ver, vamos a ver una imagen real y tridimensional. ¿Cuáles son los materiales que utilizamos en este microscopio? Pues una caja de Petri. Las cajas de Petri son unas cajas de vidrio Pyrex en los que nosotros colocamos el objeto o el espécimen sin tocarlo directamente en la platina, cuidando este foco. Y también tiene estas pinzas que pueden sujetar diversas muestras o diversos especímenes. Este microscopio también es conocido como de disección, porque antes se utilizaba para hacer disección de animales, o todavía se utiliza, sujetando el animal con las pinzas y haciendo las incisiones y observando aquí. Y podemos ver, ¿verdad?, que tiene también un tornillo de enfoque, un brazo con el cual puedo moverlo, una base que junto con el brazo pues me ayudarán a la movilización, las luces, que en este caso pues una superior y exterior, los lentes, un tornillo de magnificación que es similar a los objetivos, incrementa el poder de acercamiento, etcétera. También este va a ser un video de YouTube. Ustedes van a acceder al video y responder estas preguntas. Que cuáles son los materiales que se observan, para que ustedes tengan una idea de la gran variedad de objetos que podemos estudiar con el estereoscopio. ¿Qué diferencia hay entre los objetos que observamos con este microscopio y con el de campo claro? ¿Sí? Que eso pues a lo largo de todo el pre se los he mencionado. ¿Qué diferencia hay en la forma como incide la luz y la imagen obtenida? Bien, chicos, entonces esto es todo para el prelaboratorio. Espero pues hayan tomado sus apuntes, hagan la práctica virtual. Recuerden que estaremos pendientes a las 4 de la tarde para la videoconferencia. Esa videoconferencia es una discusión de resultados. En este caso pues para aclarar dudas suyas, para profundizar en otros conceptos o conceptos teóricos. Por tanto, los espero a las 4 de la tarde, ya sea mi persona o una de mis compañeras de trabajo. Recuerden que el examen de postlaboratorio será a las 4:30 p.m.